El estudio bíblico de hoy es la nueva era en tiempos de pandemia. Vamos a ver de qué se trata la nueva era. Primera pregunta que quisiera hacer es, ¿qué tanto sabemos de la nueva era? Estamos viendo en estos momentos una imagen de café y hoy en día en algunos lugares se hace esta práctica de la lectura del café. Se tira el café en algún lugar, en algún lienzo, y luego se procede a leer qué futuro tiene esta persona después de haber mirado el café. Y esta es una práctica que hoy en día está relacionada acerca de la nueva era. Vamos a ver el concepto de la nueva era. Dice que esto es un movimiento holístico que busca el bienestar integral que surge en la década de los años 60. Hoy en día es considerado como la gran religiosidad mundial, que toma lo mejor de todas las creencias para llevarnos a una nueva era de bienestar general. ¿Por qué el símbolo del cerebro? ¿Y por qué todas esas conexiones que podemos ver allí en la imagen? Bueno, la nueva era, este movimiento, lo que promueve es que nosotros tengamos un bienestar integral de todas las áreas de tu cuerpo, de todas las áreas de tu mente. Y que esta integralidad va a surgir a partir de lo que nosotros internamente podemos fluir. ¿Cuáles son las creencias básicas de la nueva era? Bueno, he tomado solamente en este caso dos de ellas que creo que son las más importantes. La primera nos habla acerca de una deidad que constantemente evoluciona y esta se convierte en todas las personas que en algún momento van a evolucionar y se van a convertir en Dios. Entonces, la deidad evolutiva es todo es Dios y que todos estamos en proceso para llegar a ser Dios. La segunda creencia básica es pertenecer a una unidad global, es decir, todas las personas en algún momento nos vamos a unir a todo lo existente. Es un concepto bastante raro y quizás a veces difícil de entender. Pero si todos somos parte de una energía general, en algún momento todas esas energías se van a juntar. Es importante resaltar que esto es un supuesto, ¿no? Es evidente que es una de las creencias de esta nueva era. ¿Y qué es esta energía mística o cósmica de la cual hace un momento estábamos refiriéndonos? Bueno, el concepto en la nueva era es que esta energía cósmica tiene la capacidad de poder producir trabajo, poder producir energía a sí misma y de diferentes formas. Esta energía mística es la que se considera como el nuevo Dios. Es una nueva fuerza que está en todos y en todas. Es una energía a la cual las personas pueden acudir, pero esta energía no es personal, es una energía más bien impersonal. Supuestamente, todos pueden buscar en sí que su propia energía pueda fluir y de esta manera las personas se puedan sentir bien. Aparentemente, esta energía busca que todos puedan tener un bienestar espiritual,
un bienestar psicológico e incluso un bienestar físico. ¿Cuáles son los símbolos de esta corriente, de este movimiento? Tenemos ahí el arco iris, que últimamente estamos mirando en la comunidad LGTBI, que utiliza este símbolo, ¿no? Utiliza el símbolo del arco iris. Otro símbolo que también podemos reconocer es el símbolo del infinito, que también es de un uso matemático, que hoy en día se conoce. Otro de los símbolos es el símbolo del yin-yang, el color blanco y el color negro. La fuerza oculta contra la fuerza blanca. O también se le conoce el yin-yang como el bien y el mal, pero que siempre están unidos, ¿no? Según este símbolo. Otro de los símbolos que nosotros podemos identificar en la nueva era es la pirámide. Esta pirámide tiene poderes de traer energía, supuestamente si, por ejemplo, podemos tenerlo en casa, traería buenas energías o lo que hoy muchas veces muchas personas dicen buenas vibras. Por último, está este símbolo de una mariposa. Pero podemos ver en el símbolo de la mariposa, dentro de él, una I y una U que están unidas, ¿no?, a esta mariposa. Esta simbología es la que usualmente nosotros podemos ver en las boticas, en las farmacias, porque está ligada supuestamente a la sanidad o al poder curativo. Estos son los símbolos más reconocidos que podemos ver hoy en día de la nueva era. Hay muchos más, por cierto, pero es lo que en este estudio vamos a tratar de ver sus significados. ¿Cuál es el origen de esta nueva era? Muchas de las personas a las cuales dan inicio, por así decirlo, a este movimiento son personas que creen en la astrología y por ello ellas dicen que el origen de esta nueva era se da con el origen de la era Acuario. ¿Y qué es la era Acuario? Es una de las 12 de las eras astrológicas zodiacales y que en cada momento están cambiando de movimiento y en este tiempo se está viviendo la era de Acuario, que también le denomina de gran año del ciclo equinoccial. La era Acuario es un término astrológico que indica la edad astrológica actual o futura, dependiendo de algunos cálculos que estos astrólogos suelen hacer. Sostienen que esta era astrológica es producto del movimiento de precesión de la Tierra y que dura aproximadamente 2160 años en promedio. Hoy en día, dicen estos astrólogos, que el movimiento de los astros se da en esta era y es la denominada era Acuario. Y como es una nueva era, entonces por eso se le dice la nueva era. Pero ¿qué implica este movimiento? Ya hemos visto un primer concepto, hemos visto eh, las los principales símbolos que tiene, su origen, y vamos a ver ahora qué implica este movimiento. Dice que está conformado por una mezcla heterogénea de diversos cultos. Podemos ver gente orando y llamando al mismo tiempo al Antra
o haciendo yoga y clamando a otros dioses. Es una mezcla de cultos, una mezcla de corrientes ideológicas, de doctrinas, de pensamientos, de postulados y de filosofías. Si vemos en esta imagen, vemos un símbolo de un triángulo y un ojo que todo lo ve. Pues este es un símbolo que también habla acerca de esa energía cósmica de un Dios impersonal que está en todas partes, ¿no? Que ya habíamos mencionado hace un momento. También parte de dichas creencias están en lo que hoy conocemos nosotros como medicina alternativa, lo que nosotros reconocemos como origen oriental, el orientalismo, el relativismo, todo lo llamado exotérico, el ocultismo, el sincretismo religioso, pensar, por ejemplo, que piedras pueden estar asociadas a una energía, a un dios, entre muchas otras prácticas. Esto es lo que implica este movimiento. Por eso que a veces es un poco difícil reconocer qué es nueva era en estos tiempos, ya que como es una mistura, una mezcla de diversas cosas, podríamos confundirnos fácilmente en que esto es Dios o parte de una verdadera religión que nos lleva a Dios, al Dios creador, a Jehová. Pero continuemos. ¿Cuáles son las palabras claves para poder identificar a la nueva era? Bueno, ustedes pueden ver aquí muchas palabras claves. Belleza, oculto, presente, pasado, futuro, Medio Oriente, origen ancestral, etc. Quiero hablar y quiero mencionar, por ejemplo, lo que hoy día nosotros podemos ver a través de los medios de comunicación, ¿no? A través de las redes sociales. Podemos ver que hay personas que se dedican a hacer adivinación, que pueden leernos las cartas y decir que esto es una práctica de una magia blanca que no le hace daño a nadie. También hay personas que se dedican a hacer oráculos de predicción, ¿no? A través de diferentes formas. Una de ellas les había mencionado la lectura del café, otro la lectura de las hojas, otro la lectura del arroz, etc. También podemos encontrar que todas estas prácticas las relacionamos con Medio Oriente, o sea, que han venido del Medio Oriente y que todas ellas tienen un origen ancestral, o sea, muy antiguo y que dicen que han encontrado la solución o el poder sanador o algo parecido para que nos vaya bien en la vida. También hablan acerca de encontrar la belleza y también, sobre todo, encontrar el placer, pero de una manera instantánea, rápida, de lo oculto, de las profecías que vienen supuestamente de parte de Dios, de un amor infinito. Y todas estas entonces tienen que ver con la nueva era. Una pregunta que quisiera hacer para poder desarrollar brevemente alguna de las prácticas de la nueva era. Pregunto, ¿las esencias de las plantas pueden evitar el coronavirus? Hoy en día, mucha gente trata a través de diferentes remedios alternativos buscar solución a esta pandemia que hoy todos estamos viviendo. Entre ellas, por ejemplo, se habla mucho de echarnos diferentes aceites, diferentes olores, para evitar que el virus nos pueda afectar. Entonces, la pregunta es válida. ¿Las esencias de las plantas pueden evitar el coronavirus? A veces tú puedes haber ido de repente al mercado y te dicen que
para prevenir el coronavirus tienes que tomar agua de eucalipto o de repente consumir determinados cítricos. Pero de esto no estoy hablando. Estoy hablando de sacar la esencia de este producto y luego echarnos en el cuerpo. Y entonces nuevamente la pregunta, ¿estas esencias pueden evitar que esas gotitas que están impregnadas del virus nos puedan dañar, nos puedan contagiar? Es una pregunta válida. Pues si tú te has puesto a pensar, hay algunas prácticas que algunas personas hacen con la finalidad de poder cubrirse y que no les afecte nada. Algunas personas suelen hacerse baños de flores, pasarse el cuy, echarse determinados ungüentos. Y bueno, para concretar, esta es una de las prácticas de la nueva era, que se le conoce con el nombre de aromaterapia. Otras de las prácticas que vemos hoy en día son la meditación trascendental. ¿En qué consiste la meditación trascendental? Consiste en que nosotros dejemos nuestra mente volar en blanco y buscar nuestros propios chakras, nuestras propias historias en nuestra mente. No es una meditación en que nosotros podamos tener el control de nuestra mente y de nuestro cuerpo, sino que es buscar en el vacío y en esa energía propia de la que hace un momento habíamos estado hablando. Otra de las prácticas de la nueva era es la magnetoterapia. Significa que nuestro cuerpo puede estar ligado a determinadas cosas que nos producen males, pero esos males los podemos atraer hacia afuera a través de diversos imanes. Eso es la magnetoterapia. Otra de las prácticas que tenemos son los masajes energéticos. Los masajes energéticos son masajes que las personas dan. Ustedes pueden haber visto de repente en algunos lugares donde nos invitan a 5 minutos, 10 minutos, un masaje relajante. Y nos echan determinados inciensos o aceites para relajarnos y supuestamente producir buena energía en nosotros. Esos son los llamados masajes energéticos. Otra de las prácticas es la adivinación. Esto sí es mucho más abierto, no tan encubierto como las anteriores, sino que son prácticas que podemos ver inclusive en la televisión, en los diversos programas que podemos ver. El Feng Shui es otra de las prácticas de la nueva era en la que nosotros podemos usar determinadas pulseras que tienen poderes curativos o que traen una buena energía o que nos ayudan a tener buena suerte. Diferentes piedras que pueden hacer que tu energía se vuelva positiva y así te vaya bien. Todo esto pertenece a las prácticas de la nueva era. Otras prácticas que estamos viendo allí son mucho más reconocidas. Por ejemplo, la magia blanca, decir que la persona está haciendo magia, ¿no? Uniones entre una y otra persona, amarres, pero todo sin malicia, todo sin maldad, es lo que dice la, la nueva era, ¿no?
que se puede hacer magia y que esta es blanca porque es pura. E inclusive ustedes pueden ver que aquellos que practican tales cosas invocan a Dios, hablan acerca de Cristo, porque dicen que su magia no busca hacer maldad. Totalmente incierto, ¿no? Que no es real esto. Otra de las cosas, la reflexología, donde podemos ver ahí dos piecitos y a través de hacer masajes a los pies, dicen que podemos llegar a la conexión de parte de nuestro cuerpo que puede estar enfermo y a través de la reflexología, de hacer estos masajes, llegar a esa parte de tu cuerpo y que pueda ser sanado. Por último, tenemos ahí el más conocido de repente por nosotros, el más popular, son los símbolos del zodiaco, la astrología, que constantemente, supuestamente, nos dicen nuestro futuro y qué podemos hacer para cambiarlo. Tenemos también la Santa Muerte, práctica de la nueva era, el ocultismo, que muchas cosas son ocultas, que no han sido reveladas, pero que a partir de poder encontrar esas revelaciones podemos estar bien o podemos estar mejor. Y tenemos ahí también el culto a los ángeles, ¿no? Darle culto, venerar a los ángeles, es otra de las prácticas de la nueva era. Todas estas prácticas, algunas un poco más discretas, por así decirlo, y otras que se evidencian más, que están mucho más permeables en la sociedad, que podríamos pasarlas como algo común. Pero no es tanto así. Veamos ahora qué dice la Biblia. Y esto es lo más importante para nosotros. ¿Qué dice la Biblia de todas estas prácticas que hoy en día son más frecuentes y que hoy en tiempos de pandemia se pueden estar evidenciando más? ¿Qué dice la Biblia acerca de la aromaterapia? Ya hace un momento hablamos que la aromaterapia significa que nos vamos a echar aceites, aromas, con la finalidad de evitar contagiarnos o evitar determinadas enfermedades. En la Biblia se muestran muchas veces aceites que vienen de origen natural, pero con otras finalidades. El ejemplo tenemos a María, que tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Eso ustedes lo encuentran en Juan 12:3. Esa es una de las formas en la que la Biblia nos menciona se usaban estos aceites, estos aromas para poder ungir al Señor Jesús. Luego también podemos encontrar que en Lucas 10:34 nos narra el momento o nos narra la experiencia de que el buen samaritano unge con aceites las heridas de este hombre que había sido herido, había sido golpeado y lo utiliza para poder sanar sus heridas. Entonces estamos viendo de que en la Biblia, en las Escrituras, el pueblo hebreo utilizaba estas prácticas para dar sanidad al cuerpo, para poder curar, ¿no? Y en otras ocasiones para poder ungir a los líderes. Y es importante resaltar de que hoy en día nosotros podemos utilizar estos aceites también con los mismos propósitos, con la finalidad de poder sanar a las personas, con la finalidad de poder ungir a los varones de Dios al servicio del Señor. Pero también es importante reconocer que el poder sanador es del Espíritu Santo. Como dice en 1 Corintios 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades,
por el mismo Espíritu. Y aquí se está hablando del Espíritu Santo. Entonces, es cierto que nosotros podemos hacer práctica de estos aceites con la finalidad de poder curarnos o de poder sanar a otras personas. Pero es importante también destacar que cualquier medicamento, ya sea un medicamento común, antiguo o inusual, no debe de combinarse con ninguna práctica que no sea bíblica. Y hace un momento acabamos de ver cuáles son todas las prácticas que tiene la nueva era. Entonces no podríamos combinar, por ejemplo, el de llamar a un antra o a un espíritu o llamar a otra persona que ha muerto y por el poder de esa persona sanar a otra. Esas prácticas son condenadas por la Biblia. Entonces tiene que quedar claro en nosotros que el único poder sanador es el Espíritu Santo. Tenemos aquí a un personaje que es, entre comillas, un líder espiritual y es un médico. Se llama Deepak Chopra. Deepak Chopra es conocido mundialmente y sobre todo en los Estados Unidos por decir que él nunca se ha enfermado. Y nunca se ha enfermado gracias a las prácticas espirituales, recalco otra vez entre comillas, que él hace. Y hoy, en una de las entrevistas que les hicieron en un canal de CNN, Estados Unidos, le preguntaron acerca del coronavirus, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo. Y él respondió, la gente que practica la meditación y el yoga puede bajar y mitigar la enfermedad del COVID agudo. Esta mutación genética, este virus, siempre ha estado solo que ha ido mutando todos estos tiempos. Y entonces surge una pregunta. ¿Puede la meditación prevenir el COVID-19? Y cuando hablamos de meditación, hace un momento lo mencionamos, es la meditación trascendental de lo que ellos hablan. Significa dejar nuestra mente en blanco para que las diferentes chakras o energías internas puedan fluir. Esa es la meditación de la que habla este líder espiritual y médico. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la meditación? Y cuando leemos en Josué 1:8, nos dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación de la cual habla la palabra de Dios es siempre meditar en su palabra. Que nuestros pensamientos no estén en blanco como en la meditación trascendental, sino más bien estén en todo lo bueno, en todo lo recto, en eso pensar, dice la Escritura, ¿no? En la obediencia a la palabra, en los mandamientos de la palabra, en los beneficios que nos da Dios a través de la palabra. Meditar en ella. Esa es la meditación que el Señor le da y nosotros debemos darle, ¿no? Estos versículos entonces tienen el enfoque de la meditación, pero en la palabra de Dios. Por cierto que en la Biblia también mencionan otros tipos de meditación, meditar en las maravillas de Dios, en la creación de Dios, pero todas están basadas en lo bueno y lo generoso que es nuestro Dios. Entonces, lo que nos puede prevenir y ayudar en estos tiempos de COVID-19
No es una meditación trascendental, sino una meditación en la palabra de Dios. Aquí vemos otra imagen. Esta técnica es una técnica china que utiliza las agujas para poder trabajar el cuerpo y de alguna manera este cuerpo pueda fluir en cosas buenas o positivas. El término de esta práctica se llama acupuntura y es otra de las prácticas de la nueva era. En China, que fue el lugar donde surgió el coronavirus, ¿no? Este virus, comenzaron a hacer el tratamiento de dos formas. El 50% del tratamiento contra esta enfermedad era buscar de manera científica una cura o una vacuna. El otro 50% se dedicaban a hacer prácticas como la acupuntura para tratar a las personas que estaban padeciendo el COVID-19. Muchos de ellos dicen que sí, pues lograban sanar a las personas a través de esta técnica. Pero una de las cosas que me pareció importante destacar era lo que decía Václav Havel, que es un promotor de estos tratamientos de COVID, de acupuntura. Él dijo algo: la salvación de este mundo no se encuentra en ninguna otra parte más que en el corazón del hombre, en el poder humano para reflexionar con humildad humana y responsabilidades humanas. Lo dijo acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Acerca del coronavirus. Pero yo quisiera destacar algo que aparentemente parece bueno, ¿no? El hombre se debe responsabilizar de todos sus actos y está bien que lo haga. Solo que la inclinación de este supuesto va a que el hombre se puede sanar y salvar a sí mismo. Que el hombre puede encontrar la solución en su propio corazón. Esto es una aparente verdad, pero que la escritura lo saca a relucir como algo que está totalmente opuesto a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la salvación solamente es por medio de Cristo. Si leemos en Hechos 4:12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No es el hombre a sí mismo quien se puede salvar. No es el hombre a sí mismo, por más bueno que intente hacerlo, no lo va a poder hacer. Estamos hablando de la salvación de la humanidad por medio de Cristo. Y es la única forma en que la Escritura nos enseña, por medio de Cristo. No porque el ser humano haga todo el esfuerzo. Si Dios permite encontrar cura para determinadas enfermedades, en este caso como para el coronavirus, será porque el Señor lo permitió. Pero la salvación definitivamente de nuestras vidas no depende del hombre, depende de Dios y de Cristo Jesús. ¿Podemos buscar ser perfectos? ¿Podemos sanarnos a nosotros mismos desde dentro de nosotros? Una de las prácticas de la nueva era que mencioné hace un momento es el hecho de buscar la belleza interna, de que fluya supuestamente dentro de nosotros esa belleza, pero a partir de lo externo. Por eso podemos ver que mucha gente hoy en día se hace diferentes implantes, terapias para poder adelgazar, diferentes prácticas, que no necesariamente están mal. El asunto es pensar que de esa manera nosotros podemos llegar a ser perfectos. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de ello?
En la Biblia menciona que también nosotros debemos buscar esa perfección. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero estará hablando acerca de lo mismo. Este término perfecto que encontramos en la Biblia viene del griego teleios, y los usos que se le dan a esta palabra hacen referencia a ser completos, a ser puro, a ser santo, a tener un crecimiento y alcanzar la madurez. Jesús, con esta exhortación, nos llama a crecer y alcanzar madurez espiritual, para estar completos en Él, para ser santos como Él. Y no tiene nada que ver entonces, en otras palabras, en buscar nuestra propia perfección desde dentro de nosotros mismos, sino que es a través de Jesucristo, a través de buscar en las Escrituras, a través de la obediencia en la palabra, es que nosotros podemos alcanzar madurez espiritual y lo que la Biblia menciona como perfección. En Mateo 24, 23 al 25 dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Todas estas prácticas, todo este movimiento que hoy en día nos envuelve, que ha permeado inclusive a veces hasta en la iglesia, se presentan como sanadores, como aquellos que están buscando solución, como aquellos que están buscando sanarnos hoy en día quizás de la pandemia, del coronavirus, se presentan de esa manera. Y son los falsos cristos de hoy, son los falsos profetas de hoy en día. Por eso que en la escritura nos dice, miremos bien, escudriñemos bien, porque puede ser que seamos engañados, incluso nosotros. Van a ser grandes señales, grandes prodigios. Mucha gente dice que se ha sanado haciendo aromaterapia. Mucha gente dice que la acupuntura le ha sanado, pero que tenemos que tener cuidado de estas prácticas no sean antibíblicas, no vayan en contra de los principios de Dios. Y surge esta pregunta que es importante. ¿Puedo sentir sanidad con estas terapias? La respuesta, lamentablemente, es sí, pero también puedes estar abriendo puertas al enemigo, con espíritus malignos que pueden tomar el control poco a poco de tu vida. Por eso es que la Escritura también nos dice en Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Claro que sí, pueden sanar. Claro que sí, pueden darte esa, esa sanidad que estás buscando. Pero mira lo que dice la Escritura. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo reconocemos entonces una práctica que no está en la voluntad de Dios? Porque está hablando de que estas personas hacen maldad. Por sus frutos los conoceréis, dice también la Biblia. Tenemos que estar alertas de que la nueva era está influenciado en todo y tenemos que ver muy bien si es que estas están impregnadas de maldad, están impregnadas de todo lo que Dios ha dicho que es pecado y ha dicho que está mal. La verdad bíblica nos habla acerca de un Dios personal,
por medio de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. La nueva era promueve un Dios impersonal, una energía cósmica que lo hace todo y que es la unión de todos. Por eso dice Cosmovisión Mundial, que dice que es buscar la luz y es buscar la energía de la perfección. Jesucristo es la verdad y es en nuestra verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El mundo de Satanás es un mundo de oscuridad, un mundo de lo oculto, de lo maligno y de la muerte. Jesucristo, por el contrario, vino a traernos vida y vida en abundancia. La nueva era promueve el ocultismo y la muerte. No caigamos en ellos. Jesucristo sigue siendo la verdad en estos tiempos. ¿Cuáles son las consecuencias de practicar o estar influenciados por la nueva era? A veces podemos alejarnos de la fe. Ya no creemos en lo que dice la Biblia. Comenzamos a dudar del poder salvador de Jesucristo. Nos alejamos de la fe. Otra consecuencia importante es confundir la fe. Ya no entendemos con claridad lo que dice la Escritura porque hemos sido influenciados por estas prácticas de la nueva era. Confundimos la fe, no estamos desorientados. Otra de las consecuencias es sentir depresión, porque no sabemos verdaderamente qué es lo que Dios quiere y anhela de nosotros. Nos deprimimos, no hay propósito de vida. Estas son unas de las 3 consecuencias que yo he visto y que puedo mencionar acerca de la nueva era. Por último, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Es importante que nosotros podamos ver, darnos cuenta si estamos siendo influenciados por esta nueva era. También dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También tenemos que buscar si verdaderamente, de alguna manera, estamos siendo influenciados por todas estas nuevas corrientes, por todo este movimiento de nueva era, y buscar la verdad en Jesús, porque esa verdad definitivamente nos va a librar de todo aquello malo o a todo aquello que el maligno a través de esta nueva era quiere dañarnos. No olvidemos que el enemigo vino solamente a matar y a destruir. Por último, quiero terminar con este versículo que es muy importante para poder darnos cuenta de que la nueva era y todas sus prácticas son malignas. Dice la Escritura en Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Concluyo diciendo de que Dios anhela de nosotros una vida y una vida en abundancia. Pero tenemos que buscarle, tenemos que buscar en su palabra y tenemos que alejarnos de todas estas prácticas y si de alguna manera en estos tiempos estamos siendo influenciados por ellas, debemos desecharlas de nuestra vida. Alejarnos de estos encantadores, de estos adivinos y no contaminarnos. Eso dice el Señor.